Amigas y amigos, como siempre, su amiga Keta les trae información de todo su interés. En esta ocasión les voy a hablar de las alubias, una legumbre de diferentes formas, tamaños, colores y sabores de gran consumo en todo el planeta. También conocidas como habichuelas, judías, frijoles, etc. La planta se da anualmente. Son trepadoras y sus frutos tienen forma de vaina alargada, guardando en su interior entre 4 a 6 semillas, que son las que se utilizan para el consumo humano. Y las vainas vacías son alimento para el ganado, en especial los borregos. Este alimento contiene proteínas, vitaminas y minerales, además de bajas kilocalorías. En esta ocasión veremos el cultivo de las alubias blancas, tan populares en la cocina española como la fabada asturiana. Las alubias blancas son semillas secas extraídas de una vaina. Sin embargo, cuando son jóvenes, suaves y su vaina todavía es verde, se conocen como verdinas. Nosotros las llamamos ejotes. Amigos y amigas, tengo el gusto de presentarle al agricultor Félix Fernández, aquí de los Altos de Morelos, quien cultivó la alubia blanca. Gracias por recibirnos en tu casa, Félix. El gusto de que hayan venido. ¿Nos podrías mencionar cómo es todo el procedimiento de la siembra de la alubia blanca? Bueno, pues yo empecé, el terreno era un poquito pindio y le eché 3 camiones de tierra para aplanarlo, como 2 meses antes, y al echar, primero eché 2 de tierra normal y después eché 1 de lama, y posteriormente eché polvorina de oveja arriba. Que viene a ser para nosotros el abono de borrego, ¿verdad? Eso es. Ok. Se limpió el terreno y con una mula se labró la tierra. Ajá, el arado, ¿verdad? Jalado Sí. por las mulas. Sí. Ajá. Y entonces posteriormente, después del labrado, con un rastro se aplanó bien, que no tuviera terrones. A los 9 días ya habían surgido las hojas. A los 16 días ya estaban colocados los palos guías en donde se enredaría la planta. Al mes 9 días ya está floreciendo y ha crecido mucho. Ya hice el riego para echar la alubia a una distancia de 40 centímetros más o menos. Para sembrarla iba echando y tapando con el pie la alubia con la misma tierra, con el pie. Pues ya que quedó toda la siembra, ahí más o menos los 200 metros eché como 1 kilo de alubia, la inversión. Entonces ya eché un poquito de agua esa misma tarde y por la escasez de las lluvias hubo que regar todos los días un poquito. No mucho porque la alubia tampoco es de mucha agua. Ya después que fue saliendo, ya puse un palo en cada alubia más o menos de madera. Uh-huh. Y entonces ya del mismo palo, ya puesta a subir por el palo la alubia, puse unos hilos por si alguna se torcía, que no se cayera para la tierra y con el agua se manchara o se pudriera y esguilara para arriba. Estamos aquí con el señor Francisco. Ya naciendo el frijol también se le pone en las patitas del frijol veneno, pues para el parásito también. Ahora lo que está haciendo es una enredadera, ¿verdad? Sí, uh-huh. se le pone el hilo para... Hilo. Uh-huh. ¿Es rafia? Sí. Ah, ok. Uh-huh. Se le pone hilo de rafia y se le van haciendo varias capas, como observamos aquí. Uh-huh. Aquí hay una y acá hay otra. Sí, aquí está otra arriba, son 3. Y otra acá. Y conforme va creciendo se va enredando, ¿verdad? Uh-huh. Sí, se va enredando para sostener, para que no se caiga. De hecho ya empieza a tener flor, ¿no? Como aquí. Uh-huh. Ya empieza, y aquí ya va a salir la vainita donde va a salir el frijol. Ajá. Uh-huh. Todos los botoncitos. Sí. Ya es para la flor, todos esos botoncitos que ya lleva, uh-huh. ya es para la flor, primero da el lejotito, que es el ejote. El ejote, uh-huh. Uh-huh. Y de ahí ya va creciendo el frijol, ya se hace el frijol. Ah, muy bien. Sí. Ok, pues aquí estaremos al pendiente. Sí. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Mientras tanto, otra persona estaba deshiervando
mientras Francisco estaba guiando las enredaderas. Ya empezando ya la flor y ya tuviendo la semilla y todo, cuando llevaba como 2 metros de altura, les corté la puntita para que la semilla engorde un poquito más y no creciera, se basara en crecer y crecer. Ajá. Ya después hubo que sayarla para quitarle la maleza, malo y todo. Es una limpieza de la tierra. Una limpieza de todo el pasto. De la y mala como a los hierba. 15 días o 20 volver otra vez a resayar, se le llama, de segundas, Sí. para acabar de limpiarlo. Ajá. Y ya después, posteriormente, hubo que regar hasta que llegaran las lluvias. Ajá. Ya después, Y cabe mencionar que hubo sequía. sí, hubo Y mucha que sequía. tuvieron entonces que gastar todos los agricultores en agua. En agua, un poquito a la lluvia, pero hubo que echarle. A los 46 días sigue creciendo. A los 49 días, a los 67 días, ya tiene los ejotes o verdinas que pueden ser cortados y preparados si se dejan hasta secarse. A los 100 días están deshierbando. Como hay muchas vainas secas, ya se puede cosechar, como vemos al abrir una vaina. Se seleccionan las alubias buenas de las que no salieron bien, como esta verde, y tanto la vaina como estas verdes se apartan para darles de comer al ganado. El agricultor decidió esperar otro poco para la cosecha, para que las verdes terminen de secarse. A los 108 días cosecharon las vainas, y estas que aún están verdes, porque no les da mucho el sol, las van a dejar un poco más. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like al video. Ya después que vimos que empezaba a secar y eso, empezamos a quitar la que estaba seca. Cada día había que darle una vuelta para ir quitando, por si llovía mucho, que no se manchara, y si alguna se iba al suelo, que no se pudriera. Cuando están verdes, todavía la vaina, ustedes le llaman verdinas, ¿verdad? Sí, se le llama verdina, pero hay una alubia que se llama verdina. Aparte de la fabada, hay unas alubias más pequeñas que tienen el nombre de verdina. Ya posteriormente, pues, se empezó a cosechar y ya la quité hasta lo último. Ya después la puse en un lugar que no le diera mucho el sol y tampoco que estuviera húmeda, medio seca. La tendí toda en el piso y le daba una vuelta todos los días durante unos 8 o 15 días para que secara bien por todos los lados. Hay varias maneras donde hay más volumen, se meten en un saco y se golpean, o se les da también con un palo como si fuera una escoba para que abra y para que se suelte, pero pues no fue necesario hacer esas cosas. Porque es a nivel de mucho volumen, pero... pues, por cierto, sembraste en 200 metros cuadrados, ¿verdad? En 200 metros cuadrados dio una producción más o menos de 40 kilos. Muy bien. Muchas gracias por a toda tu ustedes por la información. visita, y por aquí, si hay salud, nos vemos cuando gusten. Claro, estaremos al pendiente de tus otros cultivos para venir a verte. Gracias, Félix. Gracias a ustedes. Se desvainó y seleccionó a mano por el poco volumen que era. Se tuvo una producción total de 40 kilos de alubias blancas. Ahora solo queda empacarlas y venderlas. Pues bien, eso es todo, amigas y amigos, y ya saben que toda esta información se las doy con mucho amor. Hasta la próxima.